Bienvenidos a otro episodio de Quedamos en Eso, una edición bastante especial. A mi izquierda, Diego, a la izquierda de Diego, Fer. Bienvenido, Diego y Fer. Muchísimas gracias por invitarnos a este programa, a este podcast. Claro, Sí, igual, muchas gracias. Es y todo un honor estar acá en el podcast. excelente. ¿Qué puedo mencionar primero de todo lo que hemos hablado? Podremos hablar de la nutricionista que tenemos aquí en nuestro... Excelente. Me Bueno, mandaron al agua, entonces, sí, ya me echaron al agua, ni modo. No, bueno, como acaba de decir Brady, yo soy Fer, soy nutricionista, aparte de nutricionista, soy experta universitaria en psicología de nutrición. Ya tengo 5 años de experiencia, de los cuales prácticamente son 2 años que cumplo en marzo, trabajando de manera totalmente independiente. Bien, crack. Sí, siendo una valiente que decidió quitar la comodidad de un salario a ya enfrentarse a la realidad. Muy bien, excelente. Ahora podemos hablar de Dios. Al agua. Bueno, me llamo Diego, yo soy de Guadalupe, estudié ingeniería electrónica, pero por cosas de la vida en este momento soy intérprete médico. Y pues por allá me gusta mucho el arte, entonces por allá estoy tratando de incursionar en eso también. Y quisiera también aprender un poco más sobre eso, sobre cómo puedo utilizar mis talentos como el arte y como la interpretación para poder emprender en algo nuevo. Excelente. Bueno, mi nombre es... no, mentira. ¿Le gustaría mencionar la historia de ahora? Que estuvimos comentando un poco, mae. El escenario es suyo. ¿Cuál es la historia? No sé, no me va a quedar mal. Ah, mentira. Ah, No, lo de que yo le dije, mae, todos tienen una historia que contar. ujú. Bueno, él, cuando entré aquí, él me preguntó que se está preparado para un podcast. Y yo, más es que no tengo nada que contar. Y con el tiempo y con los pocos minutos que nos conocimos, entonces me di cuenta que sí, sí tengo algo que contar, en realidad que sí. Y pues aquí estoy. Entonces, Excelente. entonces le perdí el miedo y aquí estoy. Una experiencia muy nueva en realidad. Sí, a veces lo nuevo tiende como a dar un poco de miedo, ¿verdad? Ujú. Y eso me lleva al siguiente tema. Bueno, cabe destacar que gracias a Moni y a Werner, que nos conocimos hoy en realidad, bueno, hablando un poco sobre el tema del miedo, ¿cómo está eso de ya emprender y mandarse al agua? ¿Cómo ha ¿Cómo manejado surgió? todo eso y cómo surgió también? Ok, vamos a ver, todo este tema surgió, ni sé cómo, surgió porque, bueno, pasaron varias cosas tal vez fuertes, por así decirlo, en la vida, ¿verdad? Vamos a ver, todos los que hemos estado trabajando para una empresa o para alguien más, ¿verdad? Sabemos que a veces el ambiente puede ser un poquito tenso, sin afán de hablar mal de un trabajo, pero normalmente es así, ¿verdad? Entonces, había un ambiente tenso donde trabajar. Después pasa otra situación difícil ya de manera más personal, fallece mi hermano. Después de eso, bueno, yo estaba en una relación, claro, ¿verdad? Y era una relación ya un poco tóxica, entonces eran como tres situaciones muy fuertes al mismo tiempo, de las cuales de tres había una que no tenía solución, Ujú. lo de mi hermano, claramente. Entonces, aquí yo dije, no, aquí es empezar a cortar cabezas. Ahí por dónde empezó mi relación, ¿verdad? Entonces ya terminé la relación, todo bien, y dije, ok, ya es un estrés menos, por así decirlo, porque, bueno, aparte de eso ya venía con episodios de ansiedad y todo esto. Terminó la relación de 3 años y medio, seguíamos con ese pico de ansiedad, ¿verdad? Yo decía, no, es que hay algo más. Entonces fue cuando en marzo decidí renunciar. Yo dije, o sea, vamos a ver, en ese año yo tenía pensado renunciar, pero hasta en diciembre, no en marzo. Un día yo llegué a mi casa y simplemente hablando con mi mamá, yo le dije, voy a renunciar. Y mi mamá me dijo, bueno, yo estaba pagando el carro, ¿verdad? Y las deudas, y mi mamá me dijo, ¿y el carro? Y yo, si no se puede, lo devuelvo y ya, o sea, no pasa Qué absolutamente nada. brava. Después, bueno, también
bueno, nosotros que somos como una generación prácticamente la misma, sabemos que hay un tema de que se está acostumbrado o se vive con ese chip de un sistema, de que hay que trabajarle a alguien para tener éxito, ¿verdad? Mi papá eso lo que ha dado prácticamente su vida por la empresa en la que trabaja. Entonces, aunque él no lo dijo, yo sé que él sintió, sí, Alguito cierto ahí. temor, ¿verdad? Porque él me decía como, llamando currículums, es que donde yo trabajo están ocupando a nutricionista en la parte de mercadeo. Cuando ya me dijo eso, yo le dije, pa, vea, yo soy nutricionista, pero en el área clínica. Yo no sé nada de mercadeo, yo no quiero aprender nada de mercadeo, yo quiero ser nutricionista en lo que sé. Y si no funciona, pues no importa, al final del día trabajo ahí y en lo que sea voy a trabajar, pero yo sé que me va a ir bien. Y hasta la fecha, o sea, normalmente se dice que el primer año es el más difícil. La verdad es que me fue mejor que nunca. Qué bien, ma, Ah, excelente. entonces ahí se quitó lo que fue la ansiedad, ya es mi tiempo. Vamos a ver, no voy a ser hipócrita en decir que emprender es lo más lindo del mundo porque tiene sus cosas. Creo que mucha gente lo ha romantizado, Sí, pero sí tiene sus cositas de estrés, de como, uy, ¿qué pasa si el otro mes me va mal? Hay que aprender a ser demasiado ordenado, aprender de que no siempre se va a tener el mismo salario para tal vez pagar las cosas que uno tiene, pero al final del día es ponerle ganas y también lo chido de todo esto es que muchas personas de donde yo trabajaba antes se dieron cuenta que yo ya no estaba trabajando ahí y pues me siguieron. Entonces al final del día yo renuncié a una empresa con inseguridad de que si me iba a ir bien o que si yo estaba haciendo bien mi trabajo ahí, pero me di cuenta que sí lo estaba haciendo bien, porque al final del día me siguieron y prácticamente 2 años después siguen acá y no solo esas personas, sino también pacientes nuevos. excelente. Bueno, cabe destacar que a partir del día de hoy soy cliente de Fer, entonces, Paciente. paciente. Paciencia voy a tener yo. Exacto, ¿eh? Sí, sí, porque, bueno, no, yo hablando con Moni, ¿verdad? Que también tiene como esa mentalidad de con Warner. Me hablaron de usted, yo dije, ma, es Tatuanis, Tatuanis. Entonces, ¿qué tan bien? Nos conocimos hoy, como había dicho, y fue un clic casi que Ujú. inmediato con los dos, ¿verdad? Fue una hora muy tuanis. Excelente, Fer, muchas gracias. Caballero del arte. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por el Por principio. el principio. Ahí está. Bueno, yo me gradué de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica hace como unos 3 años y empecé a trabajar de eso, empecé a trabajar pues, de ingeniero. Por cosas de la vida y tal vez por todas las vueltas que da la existencia, dejé de trabajar en esta empresa y empecé a trabajar en esta otra, que es de interpretación médica. Entonces, del cambio de ingeniería a que es algo tan técnico y tan pues individual y solitario, pasé a ser un intérprete que es estar eh, involucrados en situaciones bastante personales de las personas, porque yo tengo que traducirles eh, citas médicas muy personales y bastante personales a las personas. Entonces, para mí ha sido un cambio bastante positivo cuando bueno, cuando yo terminé ese trabajo o sea, de ingeniero, o sea, yo dije, madre, ¿ahora qué hago? Y, o sea, y la verdad es que le agradezco mucho la vida, el hecho de que sé que puedo hacer más cosas, tengo la capacidad de hacer muchas más cosas más que de lo que yo pensé, de lo único que yo era bueno. Y pues se me han ocurrido muchas ideas, o sea, siento que se me han abierto muchas puertas. Como le digo, mi inglés ha mejorado mucho y he pensado, oiga, ¿por qué no empiezo como un negocio propio? ¿Por qué no empiezo como tal vez yo ser intérprete, no por trabajando para una empresa, sino un intérprete independiente? Es algo que se ocupa mucho aprendizaje, se ocupa mucho contactos también, pero o sea, ya está como la semilla ahí plantada y, y pues eso es algo como que pues se abrió, o sea, como que el universo lo abrió y en realidad estoy bastante emocionado y bastante feliz con respecto a lo que se ha presentado. Creo que faltó algo por mencionar ahí, ¿verdad? Sí, quería también comentar que, bueno, que, digamos, me gusta mucho cuando atiendo llamadas, pues también es un poco como estresante, uno se tiene como que
liberar un poco, como salir un poco, salirse un poco de la llamada, entonces me gusta mucho dibujar, me gusta mucho pintar, me gusta mucho trabajar con, con lápices, pinturas, ¿qué más? Pilots. Entonces, eso me ha abierto otro camino a dibujar y también he pensado también como en cómo puedo yo utilizar esto que he aprendido también para poder emprender. Entonces, bueno, hay muchas maneras de poder hacer esto y el primer paso que hice fue como utilizar las redes sociales. Las redes sociales, pues ahí yo publico lo mío y pues eso me da mucha satisfacción el hecho de que me abrí, que perdí ese miedo Sí. y que muestro algo mío y me siento, o sea, ya es muy liberador, eso es muy liberador. Qué bueno. Vamos a ver, en ambas historias creo que el denominador común era el miedo. ¿Ha cambiado un poco ese miedo? ¿O sigue existiendo, pero ya desde otra perspectiva? Desde otra perspectiva, porque al final del día, como te digo, o sea, a veces sí, uno tiene miedo de decir, pucha, ¿será que me va a ir bien? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Verdad? Pero es como salirse de esa zona de confort. Digamos, bueno, en mi caso, ¿verdad? Como les digo, salir de trabajar de una empresa es totalmente salir de la zona de confort, porque es, ¿ahora qué hago? No me puedo quedar solo con esto. Entonces ahí fue cuando, bueno, salí de la empresa, yo dije, no, tengo que meterle como la parte de psicología a lo mío. Entonces empecé a estudiar lo que fue psicología nutrición. Entonces, sí, me ha funcionado súper bien en realidad, porque más de una vez yo sí trato de ser como muy transparente en lo mío. ¿Por qué? Porque yo quiero que el paciente tenga sus resultados, pero todo se empieza por la parte mental. Entonces, más de una vez yo he tenido que ir a decir a un paciente, vea, usted ahorita no me necesita a mí, usted necesita un psicólogo, porque Qué es bueno. parte del trabajo, ¿verdad? Después, bueno, ya terminé eso. Hay algo que sí tengo como un poquito más de espacio porque, bueno, por dicha no he tenido tanto tiempo para seguir avanzando, pero fue que después de eso ya dije, no, ocupo algo más que después pueda también vender como otro servicio, que entonces actualmente estoy estudiando lo que es entrenamiento personal y eso es más específicamente a la parte de mujeres. Qué ¿Verdad? bien. Entonces es como, ok, tengo miedo, no sé cómo va a salir, pero al final del día es salirse de esa zona de confort. Y en el momento en el que uno renuncia y empieza a emprender y empieza a abrirse demasiados caminos, ahí es donde uno dice, pucho, o sea, sí se puede, o sea, al final del día sí se puede porque, bueno, yo recuerdo que cuando terminé de trabajar ya en una empresa de otra persona, me llegaron entrevistas de un periódico, me entrevistaron en las noticias, entonces yo dije, pucha, tal vez si yo hubiera seguido ahí, no me hubiera dado esa imagen, que al final del día no me están pagando por una entrevista, pero también sea como sea, las personas tenemos ego y es un ego profesional que es como, yo salí ahí. ¿Verdad? Entonces, hasta los mismos pacientes, o sea, me ponen, Fer, saliste en las noticias, ¿verdad? Entonces, y normalmente yo soy muy charlatana, ¿verdad? Entonces, cuando me vieron en las noticias, yo toda seria, era como Fer, y esa seriedad, ¿verdad? Y yo, "Es parte del papel nada más", pero es eso, o sea, es como el miedo, pero es tal vez como un miedo más rico, porque al final del día, cuando uno está trabajando en una empresa, es como un miedo de que, ¿y si me va mal? ¿Qué pasa? Ujú. Pero uno está en la empresa y si en algún momento me echan, ¿verdad? Entonces es un miedo diferente, es como un miedo que yo decidí tener. Entonces es un miedo rico. Qué importante eso, es un miedo que yo decidí a tener Ajá, y no un miedo como implantado, ¿verdad? sí, y eso me pasa mucho, digamos, con mis colegas. Y ya a veces las veo ahí como que andan buscando trabajo o les da miedo emprender y ellas me dicen, como Fer, pero usted emprendió o digamos, bueno, en mi caso yo hago a domicilio, ¿verdad? Entonces a veces me dicen, Fer, pero usted no le da miedo ir a casas. Y yo les digo, es que sí, obviamente, o sea, obviamente sí da miedo porque uno no conoce dónde se va a meter, pero yo les digo, es que si yo me quedo centrada solamente en el miedo, mejor hubiera seguido trabajando ahí sentada en un consultorio. Excelente. Entonces es un miedo diferente.
Próximamente, Fer en el Chinamo. Nada, no, mentira. Mae, Diego, ¿cómo es el tema del miedo en su campo, digamos? ¿Cómo lo ha manejado? Bueno, digamos como que yo, si algo que tal vez me motivó mucho es el hecho de que como, digamos que me gusta mucho saber el hecho de que yo eh, hice un cambio positivo en una persona. Entonces, si, por ejemplo, por cada llamada que yo tengo, sé que yo estuve en el proceso de que un momento muy personal de una persona, yo estuve ahí, yo estuve ayudando, yo tuve la intención de que, o sea, la persona estuviera segura, eso me motiva mucho y eso hace que mi miedo se desaparezca, porque, o sea, creo que es el pensar que estoy ahí con otra persona. Pasan lo mismo con mis dibujos, con mis creaciones. Cuando estuve en la U, hice un diseño para la asociación de la escuela de electrónica, Bien, mae. era como un castillo hecho de circuitos. Y yo lo mandé a la asociación y al final lo publicaron y no sé, se vendieron muchas betas, o sea, yo no me dieron ningún 5. Pero volvemos a lo mismo, el ego. Sí, no, el ego, o sea, Ajá. es lo bonito O de ego o orgullo, perdón que lo interrumpa. yo, Es como las dos. yo estaba súper feliz, o sea, yo estaba Ajá. súper feliz viéndolos, o sea, viendo mis diseños ahí por los pasillos, y, o sea, es como, "Mae", o sea, le di un poquito de identidad, porque pues, la escuela de electrónica puede ser blanco y negro siempre, entonces de un poquito de identidad. Entonces, eh, el miedo para mí es una oportunidad de crecer y es una oportunidad es como si aquí hay miedo, hay una oportunidad. Entonces, aquí es donde yo digo como que con esta página me dio miedo, con esta página que me creé, me dio miedo, o sea, yo dije, "Mae, que nadie le da like, nadie le da follow, pero lo hice, nadie lo like, nadie lo like, nadie le dio like, nadie le dio follow y aquí estoy. Y ahí estoy feliz. O sea, porque sé que alguna persona puede verlo y dice, o sea, me gustó, me hizo feliz y eso es lo que me mueve, lo que me quita ese miedo. Sí, digamos, eso es como el pensamiento, ¿verdad? Como, ok, si nadie le da like, si nadie le da seguir, pero ¿y si sí? Ujú, Igual con Fer, como, ma, es que no sé, tal vez pase esto malo, pero ¿y si pasa algo bueno? Ujú, Creo que, bueno, siento como que también me incluyo, obviamente, que es como ese miedo que tal vez hasta la misma familia puede que, dependiendo de cada persona, le inculquen, ¿verdad? Porque creo que esto viene como desde la época de las cavernas, como, ma, hay que estar seguros, y aquí hay un espaciecito, estamos seguros y no nos movamos de acá. Pero no, de verdad los admiro a ambos. O sea, yo sé que mandarse al agua es súper complicado y yo creo que también hay un denominador en común, como que si hay miedo, igual hay que darle para adelante con todo y miedo, ¿verdad? ujú. Ahora, hablando eso como un poco del miedo, si nos pasamos a la parte más positiva, más relajada, como qué historias de realización personal podrían compartir con nosotros. Empieza usted. Vamos a ver. Eh, pues creo que ya les conté lo de la sueta. Lo de la sueta fue algo muy, muy bonito, o sea, porque la verdad es que la gente estaba usando su plata para tener esa sueta y yo veía, entonces eso fue algo muy bonito, pero digamos, tal vez como intérprete, eh, pues así ha sido como muy vacilón el hecho de que muchas personas se abren mucho con uno es parte de eso, o sea, entonces he tenido llamadas bastante divertidas, no sé, bastante tristes, bastante, a veces muy fuertes. Es algo como que me ha ayudado como a abrirme un poco más a la parte emocional. Ujú. Y, y no sé, digamos, con la parte de artista, yo espero que eso crezca y que eso se pueda crecer mucho. Espero no, Va. va a crecer Va a mucho. crecer, tiene toda la Bien, razón. Sí, hay que, excelente. hay que hablar así. Así Exacto. es. Bueno, en mi caso, vamos a ver, obviamente mis pacientes de hay de todo, ¿verdad? Hay hombres y mujeres,
pero para mí la parte más positiva y sin subestimar a los hombres, ¿verdad? Y a mis pacientes masculinos es ayudar más que todas las mujeres a sentirse como empoderadas, porque a veces pasa mucho que lastimosamente entre las mujeres nos damos más duro y esa es la realidad, Sí, ¿verdad? Entonces, a mí me pasa que, bueno, más que todo cuando yo estaba trabajando en la clínica de antes, que llegaban parejas y yo siempre piropeaba a la mujer y a mí no me importaba que pensaran cualquier cosa, pero es que es por lo mismo, porque hay un ideal de belleza femenina tan marcado que a veces llegaban y me decían, Fer, es que yo me quiero parecer a tal modelo. Y yo le decía, ¿usted ya ha sabido que es modelo? No, ¿verdad? Usted trabaja, usted es mamá, es ama de casa, esto, lo otro. Ella, no, o sea, y no es por subestimarla, pero son cosas diferentes. Entonces, esa parte de que ellas se sientan valoradas y que se aplaudan lo que hacen, sea mucho o poco, o sea, es como la parte que más significa para mí, en realidad. Eso. Después, esta parte de la empatía, porque, vamos a ver, yo cuando empecé a estudiar nutrición, yo no sabía nada de lo que me estaba metiendo, honestamente, porque yo quería ser patóloga, yo quería estudiar artes escénicas, yo quería estudiar cualquier cosa menos nutrición, digamos. Y por cosas de la vida quedé en nutrición, ¿verdad? Pero yo no sabía lo que iba. Y yo creo que todos en nuestra inmadurez a veces pensamos, un ejemplo, que una persona con sobrepeso solo porque está comiendo mucho, pero ya entender y ayudarle a la persona a entender por qué estás comiendo mucho. ¿Verdad? Entonces, a mí me ha tocado que, o sea, les toco fibras tan sensibles, o sea, que más consulta nutricional parece de psicología que se me ponen a llorar. Y esta parte también de haber vivido como un momento tan fuerte como es perder a un ser querido, al final del día sí, es un momento fuerte y es una tristeza que se lleva, pero cómo la tomo, o sea, no tengo nada más que hacer. Entonces, también me pasa mucho que llego de un paciente que tal vez nunca en la vida lo he visto y me dice, Fer, es que hace un año perdí a mi abuelita. Entonces ella empieza a preguntarle ¿y cómo era esa relación con su abuelita? Cuando se veían eran, ¿por qué? Para tomar café, un ejemplo. Sí, Fer, siempre comíamos pancito. Ah, por eso estás comiendo más pan de lo normal, porque querés sentir cerca de tu abuelita o tu abuelito, ¿verdad? Entonces, como tocar esas fibras de ser más empático, de que no estás con sobrepeso por comer de más, es que tenés algo que trabajar desde adentro.